Hola, soy Richard Wolff, economista, profesor y alguien que ha dedicado su vida a comprender los patrones que guían el ascenso y la caída de las grandes potencias económicas y políticas. Durante décadas he analizado los ciclos históricos de los imperios, sus períodos de esplendor, su expansión desmedida y, eventualmente, su declive inevitable. Hoy, con cierta preocupación, pero también con un sentido profundo de responsabilidad, siento que debo compartir con ustedes algo que quizás muchos no quieran escuchar, pero que considero absolutamente necesario enfrentar. El colapso del imperio estadounidense podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Las señales del declive del imperio estadounidense no son nuevas. Han estado frente a nuestros ojos acumulándose lentamente, mientras nos hemos acostumbrado a ignorarlas o justificarlas como problemas pasajeros. Sin embargo, como economista comprometido con la verdad, siento el deber de hablar con franqueza, aunque sea incómodo. No lo digo solo como observador, sino como alguien que vive dentro de este sistema y percibe sus tensiones de primera mano. La historia demuestra que ningún imperio es eterno. Roma, el Imperio Británico, la Unión Soviética, todos enfrentaron momentos críticos en los que sus tensiones internas y presiones externas los llevaron al declive. Estados Unidos no es una excepción. Hoy debemos reconocer estas señales de advertencia, explorar los factores que socavan el sistema y aprender del pasado. Solo así podremos enfrentar este desafío colectivamente y prepararnos para construir un futuro diferente y más resiliente. Pensemos en un ejemplo que rara vez se asocia con el declive de un imperio, la crisis de la vivienda. Hoy, millones de personas en Estados Unidos enfrentan un panorama desolador en el que tener un hogar asequible se ha convertido en un privilegio y no en un derecho básico. Las casas y apartamentos, que antes eran accesibles para las familias trabajadoras, han sido absorbidos por un mercado que prioriza el lujo y las ganancias empresariales. ¿Qué vemos? Barrios enteros transformados por la gentrificación. Las comunidades que solían ser el hogar de familias de clase media ahora están plagadas de rascacielos llenos de apartamentos de lujo, vacíos en su mayoría, comprados solo como inversión. Mientras tanto, las personas que no pueden permitirse los nuevos precios son desplazadas. Algunas terminan en las periferias, lejos de sus trabajos, escuelas y círculos sociales. Otros directamente caen en la indigencia. Este fenómeno no es accidental. Es un reflejo directo de un sistema que, en su decadencia, prioriza la acumulación de capital en manos de unos pocos sobre el bienestar de las mayorías. Las inversiones se destinan a desarrollos que generan retornos rápidos para las élites, no a la creación de viviendas asequibles o programas sociales que estabilicen a las comunidades. ¿Y por qué sucede esto? Porque el sistema ya no genera la riqueza colectiva que solía. En lugar de redistribuir los recursos para garantizar estabilidad y progreso para todos, la riqueza se concentra, dejando al resto lidiar con un panorama cada vez más hostil y desigual. Este es uno de los signos más claros de un imperio tambaleándose. Hablemos ahora de la guerra en Ucrania, un conflicto que ha sacado a la luz las grietas de la estructura del poder global y, sobre todo, en la influencia estadounidense. Desde un principio, Estados Unidos y sus aliados europeos pensaron que este sería un enfrentamiento fácil de ganar. Las sanciones económicas a Rusia, combinadas con la decisión de cortar la dependencia del petróleo y gas ruso, parecían una estrategia infalible. Creyeron que Rusia se vería asfixiada económicamente, que su economía colapsaría en cuestión de meses y que esto forzaría a Moscú a rendirse o retroceder. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Rusia no solo resistió el embate, sino que reorientó su economía hacia el este con una velocidad que pocos anticiparon. En lugar de depender de los mercados europeos, estableció relaciones comerciales más fuertes con gigantes como China e India. Ambos países, lejos de aislar a Rusia, aprovecharon la oportunidad para llenar los vacíos comerciales. China, por ejemplo, incrementó significativamente sus compras de petróleo y gas ruso, asegurando suministros energéticos a precios más bajos. Al mismo tiempo, India se posicionó como uno de los principales compradores de combustibles rusos, a pesar de las presiones de Occidente. El impacto fue tan grande que, como consecuencia indirecta, China se consolidó como el mayor exportador de automóviles del mundo, superando a potencias tradicionales como Japón y Alemania. Esto ocurrió porque la guerra y las sanciones cambiaron el comercio global,
forzando a Rusia a reemplazar los productos y tecnologías que antes compraba a Europa con cosas que ahora obtiene de China. Este resultado no solo puso en duda la eficacia de las sanciones occidentales, sino que también expuso algo más preocupante: la arrogancia de Estados Unidos al asumir que su influencia sigue siendo omnipotente. Lo que quizás funcionó en la Guerra Fría, en un mundo unipolar donde el poder estadounidense era indiscutido, ahora se encuentra con un contexto completamente diferente. Hoy vivimos en un mundo multipolar, donde actores como China, India y Rusia están desafiando las reglas tradicionales del juego. En última instancia, la guerra en Ucrania no solo ha sido una tragedia humana, sino también un recordatorio de que las estrategias basadas en la fuerza bruta económica ya no son tan efectivas como antes. Este error de cálculo geopolítico es un reflejo de cómo el poder del imperio estadounidense está siendo erosionado, no por un golpe directo, sino por la acumulación de fracasos estratégicos. Antes de continuar, si el contenido te parece útil, recuerda dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte el siguiente video. Ahora sigamos. El declive del imperio también se refleja en cómo los conflictos globales afectan la economía estadounidense. Un ejemplo claro es la escasez de recursos energéticos debido a las sanciones y bloqueos que se imponen a ciertos países. Tomemos el caso de las sanciones a Irán y Venezuela. Estas sanciones han afectado la producción de petróleo en esos países, lo que ha reducido la oferta global de energía. Este recorte en la oferta no solo ha elevado los precios del petróleo, sino que también ha afectado los costos de otros productos dependientes de esa energía, como los alimentos y los bienes manufacturados. A medida que el precio del crudo aumenta, los costos del transporte y producción suben, lo que se refleja directamente en los precios al consumidor. En Estados Unidos, donde la inflación ya era un problema antes de estos incrementos, estos aumentos de precios solo han empeorado la situación económica. Los ciudadanos enfrentan mayores costos para llenar el tanque de gasolina, comprar alimentos y otros productos esenciales, lo que hace que la calidad de vida se vea erosionada. Este fenómeno no solo afecta a los consumidores, sino también a las empresas, que deben lidiar con márgenes de ganancia más estrechos. Las compañías tienen que hacer frente a una cadena de suministro más costosa, con el aumento de precios de los materiales y la energía. Y aunque algunas grandes corporaciones pueden absorber estos costos, las pequeñas y medianas empresas, que dependen de márgenes más ajustados, se ven obligadas a tomar decisiones difíciles: reducir la calidad de los productos, despedir empleados o incluso cerrar sus puertas. El impacto también va más allá de la inflación. Los gastos derivados de estas tensiones económicas globales se financian mediante deuda. Estados Unidos ha recurrido históricamente al endeudamiento para mantener su poder económico y geopolítico, pero este modelo se ha vuelto insostenible. A medida que los intereses de la deuda aumentan, el país tiene menos recursos para invertir en infraestructura o en programas sociales que mejoren las condiciones de vida de su población. Así, lo que debería ser una inversión en el bienestar colectivo se ve reemplazado por un enfoque a corto plazo que solo perpetúa la desigualdad. Cada conflicto o sanción económica pone en evidencia la fragilidad de este modelo, y en lugar de enfrentar esos problemas de raíz, el gobierno sigue apostando por soluciones que, al final, solo terminan aumentando el sufrimiento económico para la mayoría. La pregunta que debemos hacernos aquí es la siguiente: si los Estados Unidos de América sigue siendo, supuestamente, un imperio inquebrantable, ¿cómo es posible que sanciones a naciones más pequeñas, como Venezuela, puedan afectar tanto la economía estadounidense? Otra de las señales más claras del declive es la creciente brecha en la distribución de la riqueza. Mientras unos pocos se enriquecen, la clase trabajadora sigue luchando por mantener su poder adquisitivo con salarios que no han experimentado un aumento real en décadas. Esta disparidad económica se traduce en crisis sociales evidentes, como el aumento de la pobreza y la dificultad para acceder a servicios básicos como la salud y la educación. La crisis de salud mental y las adicciones es uno de los síntomas más alarmantes de esta desconexión interna. Las tasas de suicidio, especialmente entre los jóvenes y adultos de clase baja, se han disparado. En particular, la crisis de los opioides ha desbordado las fronteras de las comunidades más vulnerables, afectando a miles de personas en todo el país. Este problema no es aislado, está vinculado a la falta de oportunidades y a un sistema económico que ha dejado de lado a muchas personas.
Mientras tanto, las grandes corporaciones siguen obteniendo beneficios, sin mostrar un compromiso real por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El enfoque de las políticas públicas ha fallado en abordar de manera efectiva estos problemas, y en lugar de una inversión en el bienestar de las personas, hemos visto más incentivos a las grandes corporaciones y a los intereses privados. Esto crea una desconexión aún mayor entre los ciudadanos y el sistema, y aumenta la fractura social, algo que cualquier imperio que se precie no puede permitirse por mucho tiempo. La parálisis social que vivimos no es solo un reflejo de la desigualdad económica, sino también de la pérdida de cohesión interna, una característica que marca el fin de un ciclo. Para entender mejor el futuro que podría esperarle a Estados Unidos, es útil mirar a Gran Bretaña, un imperio que alguna vez dominó gran parte del mundo y alcanzó su pico hace más de un siglo, pero que lleva décadas en un claro y constante declive. Hoy, el Reino Unido enfrenta desafíos profundos y complejos que se reflejan en la creciente frustración social. En el último año, los conflictos en el país han alcanzado niveles históricos, especialmente en sectores clave como la salud y la educación. Un ejemplo claro de esto son las huelgas de los médicos residentes en el sistema de salud británico. Estos profesionales, esenciales para el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, han luchado durante años por salarios más altos y mejores condiciones laborales. Las razones detrás de estas huelgas son más profundas que un simple desacuerdo sobre compensaciones. Hablan de un sistema de salud que ya no puede satisfacer las necesidades de la población debido a la falta de inversión y una creciente carga de trabajo insostenible. Este malestar social no es solo un reflejo del mal estado del sistema de salud, sino también de una economía que ya no puede garantizar a sus ciudadanos lo mínimo necesario para vivir dignamente. Otro ejemplo de la decadencia de Gran Bretaña en los últimos años es la crisis en el transporte público de Londres. La famosa red de transportes de la ciudad, que alguna vez fue un modelo de eficiencia y modernidad, ha sufrido un notable deterioro debido a la falta de inversión y a los recortes presupuestarios. Los autobuses y trenes están sobrecargados, los retrasos son más frecuentes y la infraestructura está en un estado de constante deterioro. A pesar de ser una de las ciudades más ricas del mundo, Londres enfrenta una falta alarmante de recursos para mantener en funcionamiento su sistema de transporte, lo que refleja un deterioro en las capacidades de gobierno y administración pública. La situación en el Reino Unido guarda un paralelismo inquietante con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Aunque Estados Unidos sigue siendo una potencia militar y económica, cada vez es más evidente que su capacidad para cuidar de su propia gente está en declive. La creciente desigualdad, la falta de acceso a servicios esenciales como la salud y las condiciones de trabajo precarias son señales claras de un sistema que ya no puede sostenerse. Los servicios públicos, al igual que el sistema de salud británico, están siendo desmantelados o desfinanciados. Este patrón de decadencia interna y falta de inversión en el bienestar de la población es una advertencia clara para el futuro de Estados Unidos. Si no se toman medidas significativas para corregir el rumbo, podríamos ver cómo el país sigue el mismo camino de declive que Gran Bretaña, pasando de ser una potencia global indiscutible a un imperio que ya no puede satisfacer las necesidades de su propia gente. La decadencia de los imperios nunca es un proceso inmediato, sino una acumulación de señales ignoradas. La creciente desigualdad y el declive de instituciones vitales son algunos de los reflejos de un sistema que ya no puede mantener la estabilidad que alguna vez brindó. El futuro no está escrito, pero la historia demuestra que la falta de acción puede llevar a la caída. Lo que está en juego no es solo el bienestar de una nación, sino el tipo de mundo en el que vivirán las generaciones futuras. ¿Crees que Estados Unidos podrá revertir su declive antes de que sea demasiado tarde o estamos ante un proceso irreversible? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el contenido de hoy, recuerda darle un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta luego!